Gracias por acompañarnos hoy viernes en este su programa Tiempo de Renovación. A pesar de la sequía y que de la tarde parece como que está nublado y que el clima parece que va a favorecer una caída de un poco de lluvia. Ojalá. Misael María, Víctor Tineo y Yesenia Castillo estaremos aquí abordando este y otros temas. Misael, que siempre son de interés. Buenas tardes, Misael. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Y buenas tardes a nuestros amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Renovado. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y además, yo creo que... Pero viernes sí. Hay que rezar un poco. Yo creo que cuando la lluvia no quiere caer, las buenas vibraciones, las buenas vibraciones también tienen su valor. Y a propósito, señores, de que estamos en cuaresma, la ciencia, reflexión. Hasta la ciencia ha llegado a la conclusión que es bueno tener fe. No, claro. Sí, la fe buena, sí. Que es bueno tener esperanza, una energía positiva, claro porque sí. la fe tiene un componente de positividad. Claro, lo lograré. Sobre todo. Lo lograré con Dios delante. Sí. Lloverá esta noche. Yo creo que sí que va a llover esta noche. Eso es importante. Eso es verdad. Y eso es importante que llueva. Muy bueno, no, definitivamente. Y el pueblo dominicano y la tierra, el país necesita de esa buena vibra, como tú dices, de todo el mundo. A pesar de que hay gente que dice que el cambio climático no es un problema, como Donald Trump, que dice que eso es mentira, que eso no existe, que eso está en la mente de la gente. Pero parece que van a tener definitivamente que el mundo va a tener que detenerse, los grandes líderes, conocer, replantearse la existencia misma de la humanidad. Bueno, hoy hubo una gran manifestación a nivel mundial precisamente a favor del medio ambiente, ¿no? Se manifestaron para poder llamar la atención en relación a qué vamos a dejarle a las futuras generaciones. Y hay una niña suiza de 15 años y hay otra alemana de 20 años que están llevando la voz cantante en este tema. Es algo impresionante realmente. Que sean concientizando, claro, y que empiece por la juventud, es importantísimo. Están siendo nominadas para el premio Nobel. Para darle la vitalidad y el valor que tiene el tema del cambio climático, porque no es verdad que puede caerse un acuerdo como el de París, donde todos los países del mundo estamos de acuerdo, exceptuando a Estados Unidos y Siria. Siria por sus condiciones y su situación actual. Porque estaba Nicaragua también. Pero ya solo queda, señores, Estados Unidos realmente. Y Estados Unidos es demasiado importante en la escena global. Sin embargo, hay muchísimos estados en los Estados Unidos que han decidido que no comparten la posición del presidente Trump y han decidido apoyar el acuerdo de cambio climático de París. Y han decidido cumplir con las reglas de eso. El protocolo. El problema que se da es que las ayudas que son importantes y necesarias para los países en vía de desarrollo para poder mitigar los efectos del cambio climático, como por ejemplo lo que estamos teniendo nosotros ahora. Nosotros tenemos teniendo en este momento, y es bueno que se sepa, que la población lo sepa, que hay un interés del gobierno importante en mitigar el problema, pero no se resuelve, como decía... creo que era Peralta, por decreto. Este es un tema de otra naturaleza. Y hay que verlo en perspectiva, naturalmente, que hay que replantearse todo el tema, porque si vienen sequías de este nivel, hay que hacer más. Siempre tomar decisiones, más presas, más lagunas, proteger todo el tema de nuestras cuencas hidrográficas. Todo el que esté en los la parques tala de nacionales. árboles, ver todo lo que pasa con eso. Eso que tú dices es interesante, porque fíjate, la historia de la humanidad, y aunque nos demos un chiquito rápidamente, es muy importante, es precisamente es la lucha del ser humano como tal para poder controlar, una lucha constante contra la naturaleza, controlarla, es decir, para poder y ponerla a su favor. En este caso, por ejemplo, es necesario, como tú planteas, si ya la naturaleza ha hecho cambios drástico, producto precisamente de la interacción entre el ser humano y naturaleza, es necesario proyectar en perspectiva, poder prever, porque ya si sabemos que incluso tú en Estados Unidos, el invierno se ha prolongado, la gran nevada, está nevando incluso todavía hasta marzo y casi abril,
cuando las nevadas eran hasta febrero, antiguamente. Entonces, vemos que hay un cambio, eso está produciendo, y el hombre es necesario replantearse toda esa subsistencia misma en este mundo. Y sobre todo los países grandes, en claro, este caso, los países desarrollados, que son los que más aportan a todas esas situaciones y que a nosotros nos llega también de afectar el clima, de ese cambio climático negativo para nosotros, ese desarrollo, la ciencia, y no intervenir también aportándole a la naturaleza todo el daño que se le hace, y no se le aporta, entonces crea situaciones y a nosotros nos queda todo eso. Todo nos llega. ¿Tú te recuerdas cuando hubo un fenómeno aquí? Se decía que era el polvo del Sahara. O sea, estamos hablando... Y venía del polvo del Sahara, exactamente. La niña que en este momento, claro, entonces a nosotros nos llega todo. En ese momento, eso es la afectación. Entonces, realmente los países tienen que poner en marcha y en práctica uno de los pactos que están dentro de los acuerdos sostenibles de la estrategia de 2015, 2030, ¿verdad? Entonces, esos acuerdos sostenibles, hay un acuerdo que implica que los países decidieron poner el punto 5, me parece, de su Producto Interno Bruto, los grandes, los países grandes. Eso significa una cantidad impresionante de dinero para el tema de la ayuda al desarrollo. Entonces, sin la ayuda al desarrollo, los países que tenemos la posibilidad de invertir más en proteger nuestros bosques, y que esos bosques también, porque el mundo es una casa, es una aldea, es una casa de todo. Entonces, si nosotros protegemos nuestros bosques, a ellos le va a convenir muchísimo que haya agua a nivel mundial, porque en cualquier momento, si falla, se dice en Estados Unidos, habrá problemas de agua dentro de 15 años. Y que se habla que también es uno de los problemas de geoestrategia y de geopolítica que lo tiene preocupado a los dirigentes de Estados Unidos respecto de qué va a pasar dentro de ese periodo de tiempo, que necesitan tener países donde haya mucha producción de agua. Eso es otro punto ahí que genera guerra. Se habla que las guerras del futuro serán las guerras por el agua. Y aquí hay que crear conciencia, hay que crear una cultura no solamente inmediata, permanente. Sino permanente. La cultura, ir tratando de crear esa cultura, racionalizar el de que no necesariamente tú tienes que, hay mucha agua, vamos a desperdiciarla, hay mucha agua, vamos a hacer esto. En las mismas casas de uno siempre está pendiente, no boten tanta agua, hay agua suficiente ahora, pero no hay que botarla, porque hay ahora, en 2 días no hay, y hay personas que necesitan, tienen escasez de agua. Tú ves que ya ni siquiera hay las tinas estas, las bañeras. Antes los baños venían con bañeras para llenarla, los nuevos edificios ya no traen eso, ya son duchas, porque precisamente lo que se espera es que la gente, incluso vamos a traerlo. Los otros días me enviaron una lista de cuál es el gasto de litros de agua por cada actividad diaria que uno hace, cuando se cepilla, cuando se baña. Y hay otro punto que nosotros tenemos que tomar en consideración como país, que es que somos una isla dividida en dos. Y hay una parte de la isla que no tiene prácticamente ¿cómo se llama? Masa boscosa. Y entonces nosotros vamos a tener que pensar no en 10 millones. Nosotros tenemos que pensar en 25 millones de personas, más los turistas, más todo lo que implica. Tomando en cuenta que hay ríos que nacen allá también. Exactamente, entonces todo eso implica que necesariamente hay que definir, claro, que nuestro rol y nuestro papel como dominicanos, nuestra propia existencia depende de cómo cuidemos la naturaleza, realmente. Así es. Yo voy a decir rápido antes de ya para no dejarlo, porque aquí empezamos es importante. No hay futuro sin pasado, y no hay presente sin pasado también. Va a ser bastante breve, vamos a decir solamente esta parte. Hoy es viernes 15 de marzo, señores. Ya lo que falta son 391 días para que llegue el 2020. Y los hechos que ayer fueron noticias son parte de la historia. Un día como hoy, por el año 1901, el educador Eugenio María de Hostos llega a la ciudad de Montecristi y visita la casa del general Máximo Gómez, donde José Martí firmó el célebre manifiesto de Montecristi en el año 1895. ¿Murió 2 años después, Hostos? Así mismo, 2 años después, 3. El general Horacio Vázquez gana las elecciones presidenciales como candidato de la Alianza Nacional Progresista. Eso fue en el año 1924. También en el año 1963 el presidente Juan Bosch promulga la resolución aprobada por el Congreso Nacional
contentivo al contrato firmado entre la República Dominicana y la empresa Overseas Industrial Construction LTD por un monto de 150 millones de pesos para construir, hablando de eso, varias empresas hidroeléctricas. Para que tú veas lo que es, si ese no se hubiese detenido ese gobierno. Pero nada, también en el año 1991, el presidente ad vitam del PLD, posteriormente ad vitam, el profesor Juan Bosch, anuncia su renuncia, en ese momento era presidente del partido, el profesor Juan Bosch, anuncia su renuncia al PLD en medio de una reunión del Comité Central en la que se escogería el nuevo comité político, al tiempo de manifestar su inconformidad por las luchas grupales internas. Todo eso debe ser también de reflexión, método de reflexión para lo que se está viviendo en estos momentos. Claro, que el PLD es como, mucha gente cree que la obra fundamental de Juan Bosch puede ser los libros que escribió, de Cristóbal Colón Fidel Castro, la dictadura con el pueblo popular o cualquier cosa de esa. Pero el propio Juan Bosch lo dijo, mi obra maestra, mi obra fundamental es el PLD. Entonces, el PLD es necesario cuidarlo, como decía él mismo, como la línea de los ojos. Sí. Pues nada, por último, en el año 1916, Estados Unidos envía unos 12,000 soldados a capturar al revolucionario mexicano Pancho Villa. Esto luego de que Pancho Villa fue el único. Se alzó. No, invadió. Aunque fueron por las 36 horas. Por poco tiempo. Invadió una ciudad de Estados Unidos que antiguamente pertenecía a México, claro. Pero ahí atacó esa ciudad y regresó a México. Es un fenómeno, Pancho Villa. Que fue la ciudad de Columbus. Hay muchas películas que se han hecho en México. Yo siempre disfruto. Hay un canal que ponen todas las películas mexicanas. Y es interesantísimo, ¿verdad? Conocer la historia, porque se trata de historia. Es un fenómeno. Pancho Villa debe ser estudiado, realmente. Muy estudiado, bastante. Así es. Bueno, pues ahí estuvieron las efemérides, Misael. Y nosotros que entramos en materia hablando de cambio climático y a propósito de la sequía que está afectando nuestro país y que anuncia el gobierno de la República Dominicana que se extenderá por unos 2 meses, para lo cual se tomarán algunas medidas tendentes a paliar las situaciones que se puedan crear en este país producto de la escasez del agua. El agua que es importante para todas las actividades de la vida en sentido general en nuestro país y en el mundo también. Uno espera que con estas situaciones que se dan, la sociedad dominicana y ciertos sectores puedan de alguna manera estar, y ahora que estamos en Cuaresma y Semana Santa, 40 días reflexionando, buscando alternativas también para hacer propuestas y de alguna manera hacer algunos aportes que pudiera el gobierno de la República Dominicana y en ciertos sectores también, o los sectores que representan, tomar alternativas. En el caso lo digo por el caso que se despacha hoy con la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, que en medio de una crisis que hay por la escasez de agua, ellos se despachan con que van a suspender el transporte de carga de camiones de unas 30,000 unidades que conforman la federación, en este caso, sumándose la que dirige también la de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, de Juan Marte. Juan Marte, Antonio Marte. Juan Marte dice. Uno dice que ellos dicen que fue un éxito y que el paro se cumplió a cabalidad y que lo único que ellos persiguen es que el Ministerio de Industria y Comercio le diga cuál es el método que ellos utilizan para el aumento de el combustible. Para eso paralizaron todo el transporte de carga de nuestro país. ¿Eso la reunión ellos? Dicen las autoridades que ya se han reunido, que le han explicado el método, que por qué se da a propósito de que en los últimos meses ha subido un 28% el barril de petróleo, situándose en casi 60%. En este caso, el sector empresarial de nuestro país es el que se
perjudica más, porque un día sin trabajo es un día que le modifica todo el esquema que tiene de ruta, de comercialización, de despacho, de entrega, ¿me entiendes? O sea, crea una crisis y económicamente afecta, no solo al sector empresarial, afecta al país en sentido general, porque crea, de alguna manera, se paraliza el sector comercial en nuestro país en términos de recibo y despacho de mercancía y las actividades propias que tienen que ver con el transporte de sus productos, de sus productos en este caso. Los camiones en cualquier parte del mundo. A veces uno piensa que ciertamente tiene razón el sector empresarial cuando dice que ellos necesitan tener sus propios equipos. Pues uno dice, bueno. Que ahí hay un punto que es fundamental y es que ellos fueron demandados. El sindicato de Fenatrado fue demandado y ellos perdieron en el Tribunal Superior Administrativo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos estaban, los empresarios lo demandaban bajo el argumento de que ellos tienen un monopolio. Y en verdad que tienen un monopolio en un área que es fundamental para la economía, que es esencial para la economía. Y yo creo que ellos en este momento están retando. Es un desafío que están lanzando al gobierno. El gobierno tiene necesariamente que plantarse también y decirle a ellos que en definitiva la República Dominicana no puede paralizarse porque a unos cuantos, porque eso es un grupito, porque son básicamente los que dirigen, los que toman ese tipo de decisiones. Son sindicatos, claro. Porque ahí no hay democracia. Que son empresarios también. Ahí no hay democracia. Que son empresarios de transporte, porque son empresarios. Tienen varias unidades, cientos de unidades. Y a ellos lo que más les conviene es que la economía funcione, que la economía crezca, porque en esa misma medida tendrán más posibilidades de más carga, más dinero, porque la economía es un círculo virtuoso, o es un círculo virtuoso o es un círculo vicioso. Si no se genera este ambiente empresarial positivo de crecimiento económico, entonces lo que se genera es decrecimiento. Es tan simple como eso. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién gana con eso? Cuando en realidad, como dice Misael, pues solicítenlo por la vía correspondiente a través de la ley de acceso a la información pública y ya ustedes, si no se la dan en 15 días, tienen que volver y someten por la vía de cualquier tribunal, bueno, precisamente para que le den esa información. Por supuesto. Si se la niega porque es una ley. U otros mecanismos de presión, pero no paralizar la carga el transporte de carga en la República Dominicana por lo vital que es para la economía y además porque saben que es un reto porque hay una decisión de un tribunal que el Estado Dominicano no la ha querido aplicar, no ha querido aplicarla dado el hecho de que no quiere hacerlo por la vía de la fuerza, sino que lo quiere hacer de la manera más amigable posible por la importancia y el valor que tienen ellos y se le está dando, pero que nos reten. Ya el pueblo dominicano, por lo menos no parece, a mi parecer, ha ido tomando conciencia de ya no quiere perder tiempo. Si el pueblo dominicano quiere perder tiempo en disputas, en situaciones que le quiten precisamente el tiempo para trabajar o para producir o para educarse, para estudiar. Y eso se da cuenta uno, que ya incluso cualquier sindicato que esté quitándole la tranquilidad y la cierta estabilidad que ha logrado el pueblo dominicano, eso se vio incluso con la ADP, aquí hablamos mucho de eso, es una oportunidad. El pueblo dominicano que hizo, cuando tuvo esa irracionalidad de la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores con el Ministerio de Educación, los padres y madres de los niños sometieron incluso a acciones legales. Eso fue en Barahona. ¿Por qué? Porque la poca estabilidad que tenían se le estaban quitando, la estabilidad y el sosiego, y mantenían intranquilo a la sociedad. Y lo mantenían tranquilo a ellos mismos. Entonces, de alguna manera, estos sindicatos tienen que verse, reflexionar y decir, voy acá, ¿por qué yo estoy quitando la tranquilidad de que goza ciertos sectores productivos nacionales? ¿Por qué? Es decir, ¿qué gano con esto? ¿Cómo me verá el pueblo dominicano? ¿Cómo me verá la gente a la que supuestamente yo quiero defender o apoyar o aportar? Entonces, eso es importante que los sindicatos y todo el mundo en este país se diera cuenta de eso. Desde los
empresarios que han tomado, si uno lo ve, han tomado mucho mayor nivel de conciencia, van al gobierno cuando necesitan reunirse, plantean sus temas de manera, en una discusión tripartita, pero sobre la base de discusiones, ¿sí me entiendes? Eso es importante y de ideas. Y traigo también a colación esto por la reunión que se tuvo la nueva dirección de la Asociación Dominicana de Profesores con el nuevo ministro de Educación. No fue una huelga, no se fueron a... Y también los empresarios, en ese mismo sentido, se reunieron con el presidente. Precisamente. La asociación el diálogo impera. El diálogo. Sí, eso es importante para saber qué es lo que nos afecta, por qué, si hay algo que estamos como tú decías ahorita, metidos todos en el mismo barco, en este pedazo de tierra que se llama República Dominicana, debemos de aportar. ¿Y qué nos toca a nosotros aportar? Y eso es importante, y bajo ese concepto es que creo que debe manejarse todas las nuevas discusiones, porque hasta las grandes contradicciones en el mundo se están solucionando sobre la base del diálogo. Mira, Estados Unidos Trump y Corea. Y Corea del Norte. Hay que decir algo, Tineo, y es, tú sabes que hay un instituto que aprobado por ley, creado, el Intran, que tiene que ver con todo lo que es, me imagino yo también, no prevé el tránsito, pero no sé si tiene que ver con lo que es el transporte también, que hay dirección, regula todo lo que es el transporte. Y uno dice, si hay no observancia en la ley o si la ley no prevé que, por ejemplo, un sindicato se agencie el derecho de paralizar, aunque sea por un día, por media hora, todo lo que es el comercio o el transporte de carga en nuestro país, o la movilidad, que es un derecho también, y que los empresarios tienen un derecho a despachar sus cargas también, porque no es una situación que se da porque los empresarios no quieren pagarle o porque los empresarios se niegan a contratarlo, es porque ellos dicen que quieren que le expliquen un método de algo, de cómo sube los combustibles. O sea, es una situación. Y uno dice, bueno, esa entidad está para aplicar la ley y algo debe decir la ley. La ley debe decir que si tú de manera inapropiada tomas una decisión que afecta a un sector X, tú debes tener algún tipo de penalidad o de consecuencia. Tiene que haber sanciones y ojalá pueda de alguna manera este instituto aplicar las sanciones que la ley le permite, como cuando dijo que iba a llamar a licitación y le iba a quitar la ruta cuando se anunció el paro escalonado sorpresivo también sobre todo de Fenatrano, sí, que anunció eso, y entonces efectivamente ya en ese momento estaba ya vencida las licencias, porque algunos piensan que esa licencia es propiedad de ellos. No, parece que sí, que pueden hacer lo que quieran. De ellos, eso sí, de su familia después. Eso es propiedad así le heredan de generación en generación. Si el Estado no quiere, no le entrega la licencia, no se la renueva. Y ahora le puede pasar. Yo pienso que el Estado Dominicano tendrá que jugar su papel ahí, el gobierno. Cuando vayan a solicitar la renovación de la licencia, ver el histórico también, ver el histórico. Tienen que ser tomados en consideración. Claro. Porque es que se tiene que discutir y se tiene que plantear. Eso no puede ser así. No se puede paralizar. La economía de la República Dominicana por 6 horas, ¿cuánto se pierde? ¿Cuánto se pierde en 6 horas? Hay que hacer un análisis de eso, porque realmente eso es una pérdida. No hay nada de ganancia. Y eso genera inconformidad, intranquilidad e inestabilidad que no la necesita el pueblo dominicano. Vamos a hacer una pausa, Tineo, y ustedes continúen con tiempo de renovación. Ay, sí, está rápida la pausa, me la tomé. ¿O seguimos? Vamos a la pausa. Seguimos. Okay. Dicen que seguimos. Bueno, hay un tema, y hablando de situaciones que se dan, y es la externada por el senador por la provincia de Elías Piña, que era un señor, ¿verdad? Adriano Sánchez Roa. Elías Piña, sí, en nombre a un ciudadano de esas zonas. Claro. Estamos hablando de que dice el senador por esa provincia que el Comité Político y el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana podrían decidir en mayo
modificar la Constitución de la República para que el presidente Danilo Medina pueda optar por repostularse en las próximas elecciones del 2020. Dijo que el proyecto sería aprobado en la segunda mitad de ese mismo mes y que cuestionado si ya existe un borrador de referido proyecto manifestó, eso se hace rápido. Ahora es más fácil que el 2015, además es un borrador que lo que hay que hacer es adaptarlo. Bueno, a propósito de eso encontró respuesta, claro. Y es que el expresidente de la Cámara de Diputados por el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Maldonado, Rubén Maldonado, dijo que sobre su cadáver. Sobre su cadáver, que si intentan modificar la Constitución de la República habrá que buscar un ataúd bien grande para... ¿Eso dijo él? Eso dijo él. ¿Tú quieres que te lo lea? Dijo que hay que buscar un ataúd bien grande para hacerlo y que la Constitución no se reformará para esos aprestos. Fue más o menos lo que dijo Rubén Malga. Hay una disputa en el tema de si se Rubén reforma Maldonado. o no la Constitución de la República. Parece que ya no hay posibilidad de hacerlo mediante otro mecanismo, mediante otra vía. La reforma de la Constitución de la República por lo general va a traer este tipo de debate, lo ha traído históricamente. Lo que sí es que hay personas que generan un ambiente que debería sopesar mejor, porque el Partido de la Liberación Dominicana no se plantea las discusiones políticas de esa manera. Creo que Adriano Sánchez Roa está asumiendo una competencia que no le corresponde. Él no puede decir que el comité político conocerá, porque en la agenda del comité político no se decide así. Sí. Y no se define de esa manera e históricamente no ha sido así. Hay que ver si él, al ingresar al Partido de la Liberación Dominicana, verificó quién es el secretario general y quiénes son los miembros del comité político de ese partido, para que sepa exactamente cómo es que se discute y se definen las cosas al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Para que el Partido de la Liberación Dominicana mantenga el nivel de posicionamiento electoral en la República Dominicana, se debe esencialmente a que cuando ellos hablan, lo hacen con criterio. Y a pesar de toda la disputa que ha habido, es pocas veces ver a un miembro del comité político en una discusión respecto a aprobaremos tal cosa, sí, haremos la reforma. Sí, eso es. No es así que se habla. Así no funciona. Esa no es la forma. Debe ser de esa manera. No es la forma, porque eso es una actitud de confrontación, que es una confrontación innecesaria en este momento. Porque en este momento la agenda de la República Dominicana, del gobierno de la nación, es la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Así es. Ese es el tema. Y no es, el tema de la reelección no está en el tapete desde el punto de vista de lo que quiere el presidente. El presidente quiere una Suprema Corte de Justicia que pueda responder a las necesidades que tiene la población dominicana, de una justicia que sea cada vez más fuerte y más dinámica. Que esa justicia de la República Dominicana, con todos los cambios que ha tenido, ha sido con el Partido de la Liberación Dominicana. Y esta es la segunda vez que le corresponde al presidente al Partido Medina, de la Liberación Dominicana y al presidente Danilo Medina, la segunda vez que le compete, sí, le corresponde, y además que este es un momento muy importante porque se está generando también un ambiente de presión respecto de este punto y no se puede coger presión. Y meterle más presión adicionalmente es innecesario. Sería la tercera vez, ya lo hizo con la Cámara de Cuentas, ya lo hizo con el Tribunal Superior Electoral. Y creo, ahora, si no me equivoco, ahora con la segunda vez del Consejo. Sí, pero esta es la segunda vez del Consejo. Ah, y el de la Cámara de Cuentas no fue a través de un Consejo, ¿sí? No, la Cámara de Cuentas lo elige el Congreso. Sí, la Cámara de Cuentas. El Tribunal Superior. Es la segunda vez que aquella vez fue por... La primera vez que le tocó al presidente fue para dos miembros de la Suprema que habían... Exacto. Exactamente, uno que había renunciado y otro había muerto. Que había cumplido, pero... para el Tribunal Superior Electoral sí se reunió el Consejo también. Y eligió. Entonces sería la tercera que se reúne el Consejo. Dice, para darle a Misael, dice también Rubén Maldonado, acusó al ministro de la Presidencia, al ministro administrativo, a Peralta, Ramón Peralta, dice él, de crear cizaña divisionista, dice él, en el PLD al azuzar el tema de una posible repostulación.
Bueno, el PLD, uno ve que cada vez que tú dices, y decía él mismo Peralta, que cuando se está cerrando una herida se abre otra, porque todo lo que se está hablando son de suposiciones, ¿tú me entiendes? O sea, no hay nada concreto y tal y como tú dices, Tineo, es el comité central el que tiene la potestad, o el comité político, cuando tome la decisión para si deciden o no aplicar alguna medida respecto a este tema. Claro, mira, uno pone a pensar, en la medida que se va, tú decías, Tineo, y precisamente estamos inmersos en este país en la selección de una nueva Suprema Corte de Justicia, o altas cortes, como algunos le han llamado. Y eso definitivamente es con el objetivo de poder mejorar, de poder dar un salto cualitativo, de institucionalizar el país. Porque esas son instituciones del Estado, ¿cierto? El tercer poder o el primer poder, porque se habla de que la justicia es algo fundamental. Entonces, los partidos políticos también son parte del Estado, son instituciones del Estado, en este caso el Estado democrático. La democracia representativa no existe si no existen partidos políticos. Entonces, ¿qué necesitan? Los partidos políticos también necesitan institucionalizarse, fortalecerse. Por eso la ley de partido y la ley electoral. Por eso la ley de partido y la ley electoral. Entonces, ¿qué sucede? Eso también necesita darse un cambio de actitud. De actitud y un cambio en los discursos también, respetando precisamente los organismos competentes de cada partido. En este caso, un partido político eso no quiere decir que tú no puedas decir lo que quieras, plantear o tener, pero sí permitir que los partidos puedan ejecutar y actuar en consonancia con sus direcciones de decisión. En este caso, el comité político y todo el mundo pueda participar y no de que inmediatamente se plantee algo, sea precisamente con la gana de enchinchar, como se dice, asusar y lo otro de sentirse aludido. Yo voy a romper esto. Si pasa esto, me voy. Rompo, se divide el PLD, se divide. El PLD ya eso pasó. E incluso aquí, leímos una efemérides, en el 1991, Juan Bosch se fue del PLD y eso causó posteriormente una división. Se expulsaron varios dirigentes del PLD, incluso a Max Puy, entre otros. Que ocupaban puestos y eran senadores, también, no eran senadores y diputados del PLD. Y el PLD decidió quedarse con lo que mantenía su línea 5 años política. Después fue poder. Y 5 años después Juan Bosch, después de eso, ¿qué fue lo que dijo? Esa gente se fueron porque nunca pasaron por un ciclo de estudio. Nunca, y ese fue un error nuestro, decía Juan Bosch. Me acuerdo yo como ahora en el 92, cuando explicó todo eso. Entonces, ahora mismo lo que el PLD, todo lo contrario, se está fortaleciendo. Y lo que fortalece el PLD y la democracia interna es la participación de todo el mundo. Que salgan varios candidatos, que hablen, que discutan, pero que después puedan participar en cualquier escenario interno. Sea Leonel, sea el propio Danilo. Si el comité político cree que es necesario, que realmente no hay razones para que la Constitución elimine ya y saque del juego político a Danilo Medina, bueno, eso se puede discutirse, porque es un activo del PLD. Y todos esos activos debemos de precisamente mantenerlo, Leonel y todo ello, y participar en una contienda interna, es mi parecer. Eso sí fortalece el propio Estado de Derecho de la República Dominicana. Por supuesto, y es que el PLD es una organización muy fuerte y muy poderosa en la República Dominicana y tiene un papel y un rol vital porque es la organización que se fundó con un criterio de plantear soluciones a los problemas sociales del país. Y si uno se da cuenta, si uno observa el accionar de las políticas públicas del Partido de la Liberación Dominicana, por más cuestionamientos que se hagan, cuando se habla de qué se ha hecho en todas las áreas de la República Dominicana, usted pregunta qué se ha hecho en esto en los últimos años y usted se va a dar cuenta exactamente que el PLD es que lo ha hecho. En términos de infraestructura, en términos de salud, en términos de educación, es incomparable. Realmente es incomparable en términos de política exterior, en tema de toda la política infantil, en tema de la política de apoyo a la mujer, de apoyo al campo, de reforestación. La masa boscosa ha crecido inmensamente en los últimos años en la República Dominicana
con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, primero Quisqueya Verde y después todo lo que ha venido, lo que indica que hay una conciencia política a lo interno del PLD que no se puede perder. Y esa conciencia política, quienes tienen que dominar y manejar eso, son los que forman parte del Partido de la Liberación Dominicana, porque hay que mantener ese instrumento, hay que mantener esa organización política, porque dentro de esa organización política, a partir de esa organización política, es que se pueden producir esos cambios que todavía la República Dominicana necesita y espera. No ha terminado la obra. La obra del PLD terminará con ese gran pacto social, donde todos los sectores de nuestro país sean de alguna manera incluidos en cada uno de los beneficios de este gran crecimiento y ese gran desarrollo al que se camina la República Dominicana y que no debe ser interrumpido. No cree uno que las decisiones que se están tomando hasta ahora han sido positivas, han favorecido sobre todo a las grandes mayorías que han sido siempre las capas más vulnerables y los excluidos. Porque uno dice, pero no es solamente favorecer a los que tienen, es ver a los que nunca, aquellos que estaban ahí abajo, que no tenían ni siquiera un seguro de salud, que no tenían ni siquiera para llevarse el pan a su casa. Esos niños que la deserción escolar ha disminuido, no existe la deserción escolar en nuestro país, que no podían asistir a la escuela porque tenían que trabajar, era limpiabotas. Eran gente en las calles pidiendo, y todo eso de alguna manera, ese atender y mirar hacia abajo ha sido obra del PLD, y uno cree que todavía falta mucho por hacer en este país. Todavía no se ha terminado, Tineo. No, falta realmente, pero en términos de cobertura, la parte educacional que es fundamental de cara al futuro, por ejemplo, la cobertura escolar de la República Dominicana es de las más amplias del continente. Claro que sí. No hay niños fuera de las aulas, prácticamente en la República Dominicana. No sé si las estadísticas que dicen, mínimo. Pero no hay. Mínimo aquí no hay marcha, porque se quedaron 80,000 muchachitos. Y lo que están no salen. Y entonces, lo que están, y además están alimentando bien. No, claro. Y entonces se está creando, yo apuesto al futuro. De la República Dominicana. Mira, por la educación. Esos niños que uno dice en el campo, ay, qué revejillito, tú sabes, porque le faltaron nutrientes, no se les desarrolló el habla, no pudieron crecer mucho, tú lo ves que tienen una edad, pero están como disminuidos. Claro. Ya en unos 10 años, yo me imagino que el hombre dominicano, o sea, en sentido general, será diferente. El tamaño promedio, el tamaño promedio debe ser diferente. Y eso, ojalá tengan las estadísticas. Bueno, el tamaño promedio es 5.3 más o menos. 5.5. 5.5, tamaño promedio. Ojalá, y uno poder comparar esas estadísticas de crecimiento en términos de tamaño del hombre dominicano, y uno verá que realmente... hombre y mujer, hombre y mujer, digo de manera generalizada, para no decir hombre y mujer. Al estilo Biblia, al estilo de la Biblia. Cada vez que se habla de hombre, se habla de mujer. Así es. Pero así es, y uno dice, a pesar del pesimismo y de los pesimistas, uno cree que el país está avanzando. Pero cada vez son menos los pesimistas. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos.
Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Y lo agarraron fuera de base. Esto es en vivo, señores. Es en vivo, así es. Escuchando a Anthony Ríos aquí. Escuchando y hablando de Recordando un Anthony poquito de Ríos a Anthony Ríos. propósito. Los pleitos del Consejo Nacional de la Magistratura no dejaron que uno pudiera Sí. No le quitó, Dale el último, ¿verdad? Lo que el el último último adiós. adiós al artista Como dominicano, merecía, sí. probablemente más Sí. importante en términos de gusto de popular producción. en Y la- de, en y la- de y aprecio de producción. la población dominicana también. Porque además no solo era un artista, era un humorista brillante. Era, sí. Todo lo Era hizo un- bien todo, ¿eh? Era un Humorista, hombre, presentador, escritor, escritor, intelectual, o sea. O sea, estamos hablando de que la República También Dominicana perdió fue artista de películas también, porque participó también. y un hombre También, positivo, también. un hombre Sí. optimista. También tuvo unos cuantos muchachos, 25 26 muchachos. 26 tiene, no le 26. quite, no le quite Ah, mérito. son 26. Muy amante de la mujer No, una dominicana. cosa impresionante el también, Anthony Ríos. sí, muy- Y que sus composiciones también trascendieron. Sí. Le compuso a Yolandita Monjes, La Distancia, y esa canción sí que es una canción como de reclamo, pero es una canción muy, muy, muy bien hecha. Y La Distancia, que fue un éxito a nivel internacional y que todavía se escucha. Pecos Camba, que yo decía, yo no sé si era que él la interpretaba, pero fue él que la compuso. A Lice Álvarez, ¿te acuerdas de esa artista? La Sí, esposa claro, de Willy Chirino claro. también. También le compuso canciones a Bachatero también, Por Anthony supuesto, Santos, o sea, un- al Mayimbe, o sea, era Genial, súper inteligente, sensible, y canciones con un contenido en términos profundamente humano. y también dirigido al amor, al y al cerebro y a toda la parte que del uno cuerpo, espera ¿eh? que se siga reproduciendo todo eso, a supuesto. propósito de que lo que está vendiendo ahora es otra cosa. Y que la cultura es un elemento fundamental y está definido ya como una parte esencial, la parte que tiene que ver con la cultura artística, del desarrollo de las bellas artes, la literatura, la poesía, la música, que es algo que tiene que desarrollarse si queremos que el país se desarrolle integralmente, en todo el sentido. Y él es una expresión de eso. Nosotros, bueno, lo voy a interrumpir ahí en esa parte, aunque retomemos ahorita, que tengo un par de canciones también de Anthony Ríos, pero lamentable para no terminar el viernes con canciones como se debe, con alegría. Sin y como olvidarse debe de la terminarse tragedia todos los también. días. Todos los días debe terminarse con leyendo, cantando, alegre. una poesía. Eso es muy importante siempre. Y hoy incluso también este programa siempre trata de hacerlo así. Pero para que la gente sepa,
dar también una noticia trágica previamente a esto, lo que está sucediendo en Nueva Zelanda. Es decir, actualmente son 49 muertos. Una mezquita. Sí, se entran a 2 mezquitas, es decir, que son lo que para los católicos son iglesias, y lo es para los musulmanes, perdón, y hay más de 50 muertos, hasta ahora 49 dicen, puede ser mucho más, unos 36 muy mal heridos, en malas condiciones, de un neonazi, un joven, 4 se supone que han sido, fue apresado un australiano, de ciudadanía australiana, fue apresado ya. 30 años. Y de unos 30 años, todos son jóvenes y lo que le motiva, que es lo que hemos hablado siempre aquí, las ideologías de odio, el fomentar contra una etnia, contra un grupo político, contra un presidente, no las diferencias ideológicas, porque esas siempre son aceptables, pero llevar eso al odio, que es lo que incluso uno ve, ha visto manifestaciones de esas, por ejemplo, en Venezuela, donde opositores a los chavistas quemaron 4 o 5 chavistas en las últimas manifestaciones del año pasado, de 2017. Sí. Es decir, al extremo de eso. De quemarlo y disfrutarlo. De linchar, de matar, de descuartizar por un tema así. Eso pasó en Nueva Zelanda, un país que nadie sabe ni siquiera muchas veces ni dónde está, porque no se escucha nada. No se entera de nada. Es un país pacífico. Precisamente. Es un país ordenado, pero respetuoso. Se van acumulando en Europa, precisamente, y en países que con el discurso de odio, el discurso racial, el discurso de decir, no, estos inmigrantes lo que deberían quitar el trabajo, estos tipos lo que son monos, los que vienen de países que no saben leer ni escribir, que se vayan para su país, todo eso va creando en el subconsciente de la gente y parece que eso fue lo que llevó. Porque imagínate tú, ¿qué tiempo tiene un muchacho de 24 años, 25 o 30 años para odiar? ¿Qué tiempo tiene? Si lo que tiene, digamos, en la escuela de 9 a 18 años, lo dedicó fue a la escuela. ¿Qué tiempo puede dedicarse a llevarlo a cometer un crimen de esa naturaleza? Sí, en realidad es algo muy, muy difícil de entender porque en estos tiempos donde hay tantas posibilidades de interconexión y de conocimiento del ser humano en su totalidad y de saber que los seres humanos somos todos iguales, en realidad las diferencias vienen dadas por las oportunidades que se tengan. Está demostrado que es así. Si una persona nace en un medio, en un entorno en el cual tiene oportunidades de desarrollarse, no importa el color ni nada de eso. Porque hubo un tiempo en que se hablaba, por ejemplo, en este lado del mundo, en el lado occidental, la raza aria, que es ya la mejor la raza que estaba destinada para el pensamiento, que solo podía pensar la raza aria, y que los otros, los negros, estaban para una cosa, así era que estaba separado, determinado, trabajo forzoso y demás, y los amarillos también estaban destinados solo para el trabajo, para trabajar como las hormigas, y el pensamiento más profundo y más eran los blancos arios. ¿Y qué ha pasado? Al fin y al cabo, ¿qué ha pasado con los amarillos? ¿Qué ha pasado con los negros? ¿Qué ha pasado con todo? Que solamente son piel, solamente es y color. cada uno ha ido ganando si hay un espacio, claro. Si hay oportunidades, si se le da la oportunidad y hay organización y hay liderazgos buenos, inteligentes, esos se desarrollan igual. Existe esa misma posibilidad de desarrollo. Entonces, eso, como tú dices y como ustedes dicen, esa ideología de odio, esa falta de responsabilidad por el otro, ver al otro como si fuera una cosa, como si no fuera ser humano. De irreverencia, de no respetarle sus diferencias. De la dignidad humana. Claro. Sí. Porque decíamos, tú sabes, y discúlpame que para dejarte de Yesenia, y el otro día hablaba Pantaleón y yo aquí, y fuera de aquí también, la nueva, hay una cultura que está creando dividir al hombre, dividirlo cada vez más, dividirlo por sexo, dividirlo por religión, dividirlo con su inclinación sexual, hasta por una raya y eso crea, si ya yo no quiero nada con ese, mira, y hasta por su militancia política también. Yo no quiero, no ser amigo de ese tipo, no ser amigo, yo no puedo ser amigo con este. Todo eso
Y se está viendo al ser humano poner muchísimas barreras de división, una tras otra, y llevarlo. Y todos esos elementos, esas barreras de división, crean elementos de... Se van acumulando también, y el odio que recibe la y de ira. información. Con Claro. este desborde de informaciones, uno decía aquí, a veces uno ve un determinado canal de televisión o noticias, y uno dice, oye, pero es sangre, odio, entonces dice, Claro. ¿qué le deja? ¿Qué está recibiendo el ser humano? ¿Qué está recibiendo la población y con qué se queda también? O sea, ¿qué queda en su interior que le permita que todas esos bombardeos de informaciones negativas no provoquen en él una conducta diferente, no le transformen la conducta? Y ojalá pueda analizarse todo eso a propósito de estas personas, por ejemplo, que cometen estos hechos esta barbarie, estos hechos tan sangrientos, de alguna manera tienen influencia también. Claro. O sea, no se desarrollaron, pero ¿qué los llevó a desarrollarse y a tener ese tipo de conducta? Ojalá pueda el ser humano transformarse, pero para un cambio de conducta, pero un cambio más positivo también, más de amor, en vez de tanto pesimismo y tanto odio que se le da transmitiendo. Ese discurso que tienen algunos líderes, y hay que decirlo con nombre también, por ejemplo, cómo se ha comportado, por ejemplo, el presidente Trump en un momento determinado con relación a los que no son, que son de otro país, que son migrantes. Esa actitud de repudio, de rechazo, se vuelve global, porque es un país grande, es un país que siempre fue inclusivo, no exclusivo, Claro. no de excluyente. Fue incluyente, no excluyente. Sí es. Siempre se hablaba de que voy para los Estados Unidos porque es como si fuera Era bien mi recibido, tierra. era bien recibido. Claro. Y era Sí es. mi tierra, Sí es. era la tierra de las oportunidades. Entonces, ese discurso, por ejemplo, el caso de Bolsonaro en Brasil, que también llega con un discurso de odio. Claro, ¿Qué ha pasado entonces? En estos días hubo un problema también Claro. de violencia con las armas. Y quiere legalizar las armas. Y que todo el mundo tenga muchas pistolas y muchos fusiles. Y que maten ¿Y para qué sí. se tiene una pistola y para qué se tiene un fusil? Bueno, Así es. Tineo, hay que seguir debatiendo ese Sí. tema porque nos quedan los 2 minutos Muy de, lamentable. Así, para de- lo que hablamos de de David Río, para Anthony, terminar con esas canciones. para no dejarlo, ¿verdad? Sí, En la esa- tragedia así es. solamente. Hablamos de varias Vivir canciones. Anthony Río, que dijo que él le daba las gracias a la vida porque él había vivido lo suficiente para ser feliz. Muy bien. Y para sí, vivir alegre. Vivir como quiso. Para vivir Sí. alegre. Vivió como Él vivió como disfrutó, quiso. Él disfrutó su Él vida. vivió como quiso, eso es cierto, es importante. Cuando se Así vive es. como quiere, eso es importante. Hablamos. ¿Esa es? No, Esa es la canción, ¿verdad? Esa es la que te Ah, digo, ese es parece. Si un día te sientes Si un día sola. te sientes sola. Ah, ok. Sí. Esa la canta Alicia Álvarez también. Ah, bueno. Vamos a terminar con eso porque Así es, bye. para lamentable. Después de un ratito ahí para que escuchen la voz de Tineo, que yo estaba cantando ahorita. Bueno, Buscando el fin del dar. Lo que los dos vivimos, si un día te sientes sola, no pierdas esperanzas. He De volver contigo, devorando distancias. Si un día te sientes sola.